Hola, a la comunidad de Guayabal los saludo desde acá de la Casa Desenfocada en nuestro podcast Los Barrios de la Gente. Este espacio está diseñado para que conozcamos un poquito más de la historia de Guayabal y hoy vamos a conversar y a conocer unas historias que hay detrás de unas fotografías con un colega, un amigo vecino de acá de la comuna, don Wilson. Él es un comunicador, es periodista comunitario de acá de la comuna, un gestor cultural también, pues que conoce este territorio un montón, lo ha registrado, lo ha visto también desde el lente, desde la cámara, ¿cierto, don Wilson? Entonces él nos va a compartir 3 fotos que tiene el barrio Trinidad, que es el barrio donde don Wilson creo que nació y creció, de allá lo conozco yo, entonces bueno, acá les presento a nuestro primer invitado, don Wilson, ¿cómo está? Muy bien, Camilo, gracias por la invitación, un espacio muy agradable y espero que sea un momento muy agradable para que la comunidad lo viva y lo sienta. Claro que sí, don Wilson, no, agradecerle porque pues la idea de nosotros es seguir recuperando esa memoria y ustedes son los que vivieron esos tiempos que nosotros no conocemos, entonces agradecerles por permitirnos también como revivir el pasado y que este sea un espacio para conmemorar la memoria de Guayabal. Entonces, cuéntenos qué fotos nos trae hoy para compartir con la comunidad. Sí, claro, traemos 3 fotos, la primera es Las Estefanías, es un sitio referente del barrio Trinidad, barrio Antioquia, ubicado en la calle 25A con carrera 65E, y ese punto lo llamaban Las Estefanías porque doña Estefanía, madre de 3 hijas, era muy alegre la señora, hacía muchos bailes, y ese punto quedó de referencia con ese nombre, Las Estefanías. En esta fotografía podemos observar un grupo por ahí de 20 patos, que así los llamábamos, muchachos, adultos y jóvenes, los cuales departían allí y se la gozaban, y también les gustaba el fútbol, jugaban antes allí. Acababa el partido, se reunían en ese punto, compraban el traguito y la pasaban chévere, ahí se la gozaban. De esa foto podemos hablar, ahí está una familia, los Puerta, está don Eduardo que es el padre, está Osvaldo que es el hijo, son tapiceros, también está Guillermo Velázquez, hay varios fallecidos que ya no nos acompañan en este mundo, pero dejaron esa historia marcada en la Comuna 15 Guayabal, sobre todo en ese sector del barrio Antioquia, que es el nodo 4 de la Comuna 15 Guayabal. Don Wilson, ahí veo yo un bafle por allá a un lado, y todos como en la fachada, en la acera. Cuénteme un poquito, pues a mí me parece como muy interesante la relación que se tenía antes con los andenes, con las aceras, era como un lugar de encuentro, la gente como que habitaba mucho eso, y eso como que se ha perdido mucho ahorita. Cuénteme un poquito como a partir de esa foto, ¿cómo era la relación que sacaron el bafle, todos se reunían, cómo era eso? Sí, organizado el partido de fútbol, venía el momento ya de celebración, y se parchan, como dicen los chicos ahora, ahí en la acera. Esa acera es de la esquina de la Estefanía, ¿cierto? Ahora es de una señora Nelly que tiene una empresa de calzado, y los Puertas vienes enseguida donde tienen una tapicería, pero el espacio no es muy agradable, entonces se le pasaron a la vecina, pero la vecina también hace parte pues como de esa alegría y ese folclore, y se la gozan allí. Pues qué bonito como encontrar esos significados, las Estefanías, los Puertas, detrás de una fotografía, claro. Podemos ver como un montón de historias que se tejen detrás de ellas. Vamos a ver la siguiente ahí. Perdón, Camilo, sí, aportemos algo más. Y el bafle se refiere a esa música salsa que se escucha mucho en Barrio Antioquia, y sobre todo los sábados, que esa foto habla por sí sola, que fue tomada un sábado después del partido de fútbol. Escuchan la salsa, ya tardecito ya escuchan el bolero y el tango, y hasta mambo. Entonces que el barrio Trinidad, barrio Antioquia es muy reconocido por sus fiestas, es una comunidad muy bailarina, sí, con muchos muy bares, festiva. Muy festiva y muy alegre, ¿cierto? Exactamente. Don Wilson, y esta otra que sigue, que vemos aquí a un personaje en la sillita allá afuera de la casa. Sí, ahí está Jorge Ceballos, al lado derecho de la foto. Jorge Ceballos fue un señor enderezador y pintor de carros, latonero que llaman, y él le enseñó a mucha gente a trabajar. Hubo pelados de que estaban como mal encaminados y él les enseñó a trabajar, y ellos se apartaron de costumbres no muy sanas que tenían, ¿cierto? Equivocados, y don Jorge les enseñó el trabajo de la latonería y la pintura, y hoy en día pues eso
cambiaron su rumbo y formaron su familia, y gracias a él lograron pues ser personas agradables en ese sector. Digamos que eso es un gran logro, ¿no? Porque claro, crecer en ese ambiente, sí, en esa época, pues en ese contexto. Movilizar y eso. El segundo, el que está en el centro, es William Monsalve, y William es pintor, era pintor también de carros. Todos los tres señores que hay ya no nos acompañan, y está don Eduardo, del señor que también hablábamos antes. Ellos se reunían ya en la casa de Jorge Ceballos a escuchar tangos y música antigua, de música colombiana, bambucos, pasillos, y se la gozaban también ahí en una tienda, y tenían una particularidad que preparaban un licor, lo llamaban Chamberlain, y Chamberlain. Eso, y entonces con esas copas ahí matizaban como la tarde, se embriagaban, pero la pasaban bueno, y uno les aprendía mucho de música, de todo esto, de actores. Y yo tuve la oportunidad de conocer, fue al hijo, ¿cierto? Jorge también. Y viendo esta foto, pues nosotros le hicimos una entrevista para el documental de Trinidad, y creo que se la hicimos en esa misma silla, si claro, no estoy mal. Sí. Pero escuchándolo, recuerdo entonces que él también, el hijo, como que sigue ese legado, porque el señor trabaja con carros, claro, es amante del tango, ¿cierto? Sí. También tiene como mucho conocimiento. El papá se llama Jorge Enrique, se llamaba, y el hijo se llama Jorge Alberto. Y un hijo de Jorge Alberto se llama Jorge Andrés, o sea que han mantenido como ese legado en el nombre. Yo creo que aquí se repite algo parecido en la foto anterior, y es como la acera, ¿cierto? Otra vez en la acera, sí, sí, como que la comunidad, los amigos, como el convito, eso se veía mucho en ese entonces, ¿o qué? Primero eran los bares en Trinidad, barrio Antioquia, eran muy famosos. Se podía contar que habían aproximadamente unos 30 bares en ese entonces, y eran los puntos de encuentro más que todos los sábados y domingos, pero ya no fue rentable y se fueron perdiendo esos negocios, cerraron, cambiaron a tiendas, entonces ya se juntan en las aceras, en los andenes, a departir y a escuchar la música ahí, sea con bafle o grabadora o qué sé yo, un sonido. El barrio Trinidad también tiene como esa característica, y es que hay muchos oficios, ¿cierto? Allá si uno necesita arreglar cualquier cosa, encuentra el artesano que le sabe arreglar cualquier cosa. Bueno, esa es otra cosa que nos permite también como la imagen, como entender un poquito cómo se han configurado los barrios y por qué hay como algunas características en cada uno. Don Wilson, y vamos a terminar aquí con el pintor, este señor. El pintor, él era un tapicero. En este momento él está mostrando en esta foto, está mostrando un cuadro porque le llegó un periodista, Reinaldo Espitaleta, conocido, escribió mucho en varios periódicos, entonces quería conocer a don Eduardo. Don Eduardo saca de por allá de un chifonier, de un escaparate, ¿cómo se llama? Saca estas fotos. Esas fotos son de cantores de tangos. Podemos observar en la foto grande, algo amarilla, dorada, ese cantor se llama Alberto Echagüe. Y la mujer que está al lado, una cancionista, se llama Libertad Lamarque, que fueron grandes exponentes de la música argentina, del tango propiamente. Y Alberto Echagüe gustó mucho porque su canto era muy arrabalero y aplicaba mucho el lunfardo, o sea, una serie de códigos que inventaron en el diálogo los argentinos para no ser para hablar muy privados entre ellos y que las autoridades no se dieran cuenta de qué estaban hablando. Como un poco lo que llamamos nosotros acá el parlache. Eso, el parlache, eso, ustedes lo llaman así. Don Willy, bueno, a mí me quedan dos cosas ahí. Primero, que evidentemente el barrio Trinidad está ligado con el tango, ¿cierto? La historia del tango tiene que ver con Trinidad, acá, pues como la historia acá en Medellín. Y en usted también, porque lo escucho hablar de los personajes, de los términos, como que usted sabe mucho de tango. ¿Dónde adquirió todos esos conocimientos? ¿En el mismo barrio Antioquia, en todos los bares de tango? ¿Cómo fue esa relación que usted tuvo ahí con el tango? Bueno, la relación de cuna, mi padre era comerciante de bares, el Bar Árabe, el Santa Cruz, y quedaban ubicados en el centro de la ciudad, donde hoy en día es el Parque Las Luces. Allí habían varios bares de tangos, y entonces mi padre llevaba esa música. Cuando cambiaba el piano, el traganíquel,
llevaba a la casa y nosotros en la radiola que se llamaba en ese entonces, ahí escuchábamos esa música. León de Jesús, hermano mío mayor, me estimulaba si yo adivinaba a los cantantes, entonces me pagaba, me daba dinero, una moneda de 50 de ese entonces, y yo me esforzaba a grabarme los nombres de esos cantores. Escuchaba programas de tango en la radio. La Voz de la Independencia era una, Siglo XX, Radio Reloj. Y en el entorno, en el barrio Antioquia, se podía decir de que habían aproximadamente por ahí unos 30 bares de tango. En 4 esquinas sonaban 4 temas diferentes. Entonces ya uno sabía en qué bar se escuchaba cierto tipo de cantantes, como en el caso de Alberto Echagüe, se escuchaba mucho en el bar Admiral. Y otros cantores, como por ejemplo ya cantores como más románticos, como decir Charlo, como decir Agustín Magaldi, ya era en otros sitios, en otros bares. Entonces, toda esa música impactaba porque tenías la radio con los programas radiales. Te subías a un bus, al transporte público, ahí estaban sintonizando en el radio el conductor un programa de tangos. Era mañana, tarde y noche. Entonces, Wilson, respiraba. A mí me hubiera gustado haber vivido en esa época porque ahorita me toca así, pero con el reggaetón, eso en todas partes se escucha uno de eso y qué bonito que le tocó a usted esa época punta de tango. Don Wilson, volvamos a la foto. Entonces, el señor era tapicero. ¿Y por qué tenía estas fotos? ¿Él las pintó? Porque acá yo veo que no son fotos, sino como pinturas o son fotografías. No, él era muy versátil. Entonces, su profesión era tapicería, pero también enmarcaba. Entonces, él conseguía esas fotos y las enmarcaba y las colgaba en el muro de su casa, haciéndole como ese homenaje a esos cantores y ambientando la casa. ¿También le gustaba obviamente a él el tango? Sí, conocía mucho. Yo le aprendí mucho a él. Otro amante, entonces yo creo que ahí tenemos como la reflexión de este podcast, y es que Trinidad es un barrio tanguero, ¿cierto? Y que, bastante. Que en la ciudad tiene un contexto, una connotación diferente. Ya también podemos como mirarlo desde otra perspectiva, que veamos que Trinidad o Barrio Antioquia, un barrio de tangos y barrio de oficios, de personas que se dedican a hacer cosas con sus manos, a brindarles servicios y soluciones como a los vecinos, y que eso ha sido como una fuente de ingreso para ellos. Total. Que hay otra historia detrás del barrio Antioquia. Acá hay una pequeña parte de eso, y pues la idea es seguir construyendo esta historia, don Wilson. Yo le agradezco mucho a usted por acompañarnos, por brindarnos un poquito de su conocimiento, de sus recuerdos, y no sé qué más quiera usted decir del barrio Trinidad aquí que nos están escuchando. No, Camilo, gracias por la invitación. Me agrada mucho haber estado en este espacio, que poder transmitir lo poco que yo conozca, porque el tango es una carrera, llamémoslo así, muy extensa, que no se gradúa uno fácil. Estoy todavía en primíparo. Que conozca de tango, admiro mucho a Hernán Caro, que fue un locutor periodista de emisoras. El señor conocía mucho de Envigado, y también sintonizando su programa se fue también más fortaleciendo eso. No, a los que nos ven que se animen, que estos programas son muy interesantes porque se logra transmitir y conocer esa cosa que está oculta, eso tan bueno que es la cultura y el arte, Camilo. Eso, Wilson, muchas gracias, y a toda la comunidad de Guayabal y de Medellín en general. Estos fueron los barrios de la gente. Cuando tengan foticos, cosas que compartirnos de nuestra historia, acá vamos a estar dispuestos a recibirlas. Muchas gracias por todo. Hasta luego.